Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy bien, pues aquí estamos, como lo prometido es deuda, estamos con la doctora Angélica Sátiro, con Angélica. Quisiéramos en este espacio aprovechar un poco la presencia de Angélica. Los oyentes no pueden ver lo que tengo en mis manos, pero tengo en mis manos varios textos, entre ellos un libro llamado Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita, el jardín como recurso para jugar a pensar y el pensamiento como recurso para reconectar con la naturaleza. Entremos por ahí y después abriremos nuevas páginas de otros de los proyectos que están conectados con esto. ¿Qué es eso de la conexión de la ciudadanía creativa con el Jardín de Juanita? Sí, bueno, primero, ¿quién es Juanita? Yo creo que Juanita es un personaje del movimiento de filosofía lúdica que yo lidero, digamos, dentro de Filosofía para Niños. Hay un movimiento llamado Filosofía Lúdica, y Juanita es un personaje muy preguntón y nace en un jardín porque es una mariquita que nace en el jardín, que aquí en Colombia mariquita, bueno, también se es mariquita como también, mariquita, pero tiene otro nombre, ¿verdad? No Mariquita de Santo Antonio, no. Bueno, es que cada país, ese es en México. Sí. Bueno, entonces, primero eso, aprovechamos ese personaje que es vinculante, que niños y niñas desde la más temprana edad se identifican con ese personaje, ¿no? Entonces ella nace en un jardín, por eso es en el Jardín de Juanita, para tener como eje sus planteamientos y cuestionamientos de la naturaleza. Ahora bien, este libro que sale ahora en septiembre, salió ahora en España en septiembre, debe estar llegando a Colombia en los próximos meses. Ese libro lo que hace es recoger, por un lado, reflexión sobre qué es la ciudadanía creativa y cómo lo aplicamos en ámbito ecológico, ¿cierto? Porque lo que queremos con ese proyecto es desarrollar conciencia ecológica a partir de una reconexión con la naturaleza. Y esa reconexión pasa por la creación de jardines, que son ambientes donde hay que poner todos los componentes éticos, estéticos y además de epistemológicos, ¿no? Los niños y niñas son ciudadanos creativos en ese proyecto porque son los que investigan su medio ambiente, investigan el tipo de vida que hace falta ahí, la tierra, los vegetales, los animales, o sea, se adentra en su propio ecosistema para entenderlo, investiga, diseña su propuesta de jardín, desarrolla ese jardín y después lo vive. Y lo vive en situación de comunidad de diálogo, en situación de jugar a pensar, porque la idea, ¿por qué eso es un proyecto de ciudadanía creativa? Pues porque justamente es una acción local que empodera a la infancia, porque da a la infancia su visibilidad. Y luego, en algunos casos, como es el caso aquí del proyecto por Marfil, porque Marfil forma parte, y en el libro también se narra, por cierto es Víctor que firma ese texto. Aquí en ese caso hay una conexión entre el joven de la universidad y los niños y niñas de las fundaciones, que es de ese encuentro entre juventud e infancia que nace su jardín y que ellos pueden actuar a partir de ahí. Entonces, mientras hacen ese jardín, que es ese proyecto de acción local, estos niños y niñas, estos jóvenes involucrados, están también haciendo un trabajo con uno mismo. Porque todo jardín, cuando estudiamos las historias de los jardines, son creados como ambientes de paz. Nadie crea un jardín para vivir allí la guerra. ¿Cierto? Son ambientes que proporcionan armonía, serenidad, exacto, y pura vida. Por eso decimos que quien crea un jardín crea vida. Porque además la vida, para seguir siendo viva, hay que cuidarla. Porque luego vienen las plagas, vienen las enfermedades, hay de todo para generar desequilibrio, ¿no? Entonces lo que vemos en ese proyecto de jardín, que hoy por hoy ya lleva en 8 países diferentes desde 2016, distintos tipos de actividad, lo que estamos descubriendo es que la gente se está reconectando con la vida y entendiendo
que para que la vida siga viva hay que cuidarla, ¿no? Y pasa por el cuidar de la naturaleza. Así es, arrancábamos justamente con un marco y era el marco de la paz, y que seguramente todos nos sentimos pues comprometidos con ella, y entramos a una propuesta como esta, que es el Jardín de Juanita, que seguramente pues tiene una conexión, ya lo estamos develando, y en esa conexión hay 3 conceptos importantes que Angélica acaba de señalar, como son el juego, la infancia y la ciudadanía. 3 elementos que están ahí transversales, mostrando y justificando además cómo el jardín es un proyecto ético, estético, para generar una relación diferente con el medio ambiente y además una práctica de los infantes. Sí, una práctica política, de ciudadanía, porque lo que estamos observando con la práctica de ese proyecto es que cuando los niños y niñas crean ese jardín, el mundo adulto ve que el niño y la niña es capaz de hacerlo. Y el propio niño también lo ve, la propia niña ve, yo soy capaz de... Y las otras niñas y otros niños también lo ven. Por eso es ciudadanía creativa, ¿no? Esa visibilidad a la dignidad de la infancia que damos a partir del Jardín de Juanita. Lo que usted acaba de señalar, Angélica, nos muestra una forma diferente de relacionarnos con las infancias. Tradicionalmente, estamos siempre esperando y muy pendientes de que los niños nos miren a nosotros, los adultos, y traten de imitar nuestros comportamientos. Porque de hecho sucede. Las niñas que se colocan los tacones de la mamá, que se quieren colocar los aretes, que quieren jugar a lo que trabaja la mamá. Jugar a ser adulto. Es un juego muy permanente en los niños. Pero aquí usted nos está invitando a dar la vuelta, a dar un giro, y es miremos cómo los niños se relacionan con el medio ambiente para aprender de ellos. Y invito a todos los adultos que nos escuchan para jugar a ser criatura. Porque yo creo que rescatar nuestro niño, nuestra niña interior es muy importante, porque la infancia no es solo una franja etaria. La infancia también es un modo de ver el mundo, también es un estado de ánimo. La infancia también es un acontecimiento de la persona. Porque crecimos y somos adultos, no dejamos de ser la niña y el niño que fuimos. Entonces, este tipo de proyecto nos invita a reconectar con esa infancia interior, también para poder ver el mundo con ojos de infancia. Porque eso nos ayuda a tener frescura, a tener esa mirada juguetona, que era la otra cuestión que decías, esa relación lúdica con la realidad y con el entendimiento de esa realidad. Que eso también es importante. Jugar a pesar, en el fondo es eso. Es un jugar a entender la realidad, ¿no? En este tema del juego, a veces tenemos el miedo de entender o entendemos el juego como algo medio irresponsable. Incluso uno tiene expresiones como esto no es un juego, tómelo en serio, no se tome en juego las cosas, ponga seriedad, madure. Incluso uno utiliza expresiones como esas, entendiendo que el juego es poco serio y poco contundente. En ese sentido, cuando usted nos propone que juguemos con los niños y nos acerquemos a ese modo lúdico como ellos se relacionan y jugar con los jardines, ¿cómo superamos ese peligro y ese miedo? Incluso las mamás que le dicen a los niños, no me toque las plantas porque me las daña y usted quiere venir a jugar con ellas. Entonces el niño empieza a meter sus carritos y sus cosas en ellos y entonces me vas a dañar los claveles, me vas a dañar las plantas. ¿Cómo podríamos superar esos temores? Pues mira, ahí en ese caso es que todo depende de cómo vemos la infancia también. Si las vemos como destructoras, de las que vienen a destruirlo todo, pues vamos a decir no toquen nada. Pero si vemos la infancia como la posibilidad de ayudar a construir, en vez de decir no toquen mis claveles, les vamos a decir, venga, vamos a ver cómo nace un clavel. Vamos a investigar qué pasa, vamos a plantar ese clavel, vamos a ver qué tipo de tierra hace falta ahí, cómo se botan las semillas, cómo van creciendo, cómo huelen, qué tipo de textura tiene. Vamos a jugar a descubrir si hay una inteligencia en el mundo vegetal, cosa que últimamente hay unos biólogos que defienden que sí, que existen neurobiólogos que defienden la existencia de inteligencia vegetal, ¿no? Entonces, vamos a jugar, venga, en vez de decir, no toquen mi jardín, vamos a construir el jardín. ¿Tú cómo lo harías? Vamos a ver, ¿cómo lo montamos? ¿Qué pasa cuando tocamos la tierra? Porque mira, yo dudo mucho que alguien tenga conciencia ambiental sin tocar la tierra. Yo creo que si hoy tenemos tanta basura por la calle, si tenemos tantos problemas con el agujero en la capa de ozono, si tenemos tantos problemas ecológicos, el problema ecológico es un reto inmenso del siglo XXI, pero porque nos desconectamos de la naturaleza. Entonces, a veces, con el simple hecho de decir, venga,
vamos juntos crear un jardín. ¿Qué pasa? Nos reconectamos con, somos seres naturales, formamos parte de un ecosistema. Cuando yo tiro una basura, esa basura que yo tiro interviene en la vida animal, vegetal, mineral de mi entorno. Pero si yo estoy allí ayudando a crear seres que ayudan a generar oxígeno y todo eso, ¿qué estoy haciendo? Ayudando a que exista equilibrio ecológico. Entonces, lo que pasa es que hay gente que piensa que los niños solo vienen ahí a molestar. Así es. Lo que hay que hacer es que no, viene aquí a aprender. Y si jugamos a montar estos espacios con ellos, vemos que son capaces. Es más, no solo son capaces, nos sorprenden. Porque quando jugamos a pensar a partir de que sus vivencias com esse descobrimento que há da vida, das plagas, por exemplo, temos experiências lindas que quem queira consultar, busca o Facebook do Jardim de Juanita. Há umas experiências bonitas aí que se pode ver em vídeos, relatos com fotos de que dizem os niños e as niñas. Há que aprender deles e delas com essa mirada fresca, esse assombro que têm e esse certo sobrecorrimiento, porque claro, descobrem que as coisas morrem, que se enferman y también se quedan sobrecogidos, o sea que a partir de ahí pensar. Además, incluso hay un elemento que en Marfil por lo menos tuvimos que acercarnos a él, y es el tema de las huertas o los huertos, en el que además la relación es una relación de alimento, no solo de la condición estética, sino la condición vital, en el que hay una lechuga que crece y que después se consume. Sí, que es lindo. Yo he plantado y lo como, ¿no? Como el tomate que planté. Y eso genera una relación. Me interesa mucho que miremos qué preguntas se han hecho los niños, ¿qué recoge usted de estos ya más de 2 años de trabajo con los jardines en los que los mismos niños han estado conectados? ¿Recuerda de repente alguna expresión de las que narran estas mismas maestras que han estado trabajando con el proyecto? Sí, recuerdo varias cosas, pero antes déjame decir una cosa importante, ya que citaste los huertos. Esa diferenciación, jardín es solo estético, flor y huerto es útil de comer, esa diferenciación es muy moderna. En sus primeros momentos los jardines y huertos eran una sola cosa y todavía los hay cuando investigamos por ahí. ¿Comprender los jardines o los huertos como jardines mismos? Sí, los huertos como jardín y el jardín como huerto. O sea, la flor de calabaza es una maravilla estética y a la vez se puede comer. De hecho, en México lo hacen tortillas de flor de calabaza, que es una maravilla, no sé aquí en Colombia. Por dar un ejemplo. Luego todo el tema de los jardines terapéuticos, que también incentivamos que lo hagan, que entiendan que hay plantas que sanan, que curan y todo eso. Bueno, yo ahora quisiera narrar un caso que pasó, ya que me pediste. Eso ocurrió, voy a narrar 3 diferentes, ¿cierto? Uno que fue en Galicia, con niños de 2, 3 añitos, con su maestra Mar, que los niños y niñas hicieron su jardín de su tamaño. Imagínate, de 2, 3 años es que lo han hecho. Era chiquitín, pero era hermoso. Yo he tenido la oportunidad de ir ahí más de una vez y ver, ¿no?, lo que pasaba. Y ellos tenían un espacio en medio del espacio de los mayores, porque es una escuela pública muy grande y tal. Pero tenían que viajar, ir a hacer su jardín, volver, y lo cuidaban. Y un día los mayores fueron y pisotearon ese jardín. Entonces, claro, qué dolor, lloraron, porque era su jardín y los mayores no le cuidaban, no respetaban. ¿Y qué se hizo a partir de ahí? Estos niños pequeñitos han decidido ir a hablar con los demás, invitarlos a hacer jardín también, invitarlos a cuidar. Ellos mismos. Sí, con 2, 3 añitos, mira qué cosa más linda. Y eso, a la vez que es conciencia ecológica, es un ejemplo de ciudadanía creativa. Y a la vez un ejemplo de ejercicio de paz. No fueron a guerrear con los otros que machacaron su jardín, fueron a invitar a que vinieran a cuidar, invitar a que participaran de la acción de crear el jardín. Y ahí nuestra máxima de que crear un jardín es crear vida se ve ahí, muy claramente. Otra cosa que pasa con esos mismos niños, ¿no? En España entran de vacaciones en junio y solo regresan en septiembre, y en medio hay el verano.
Y ahí en las escuelas no había quien cuidara su jardín. Claro. Y ellos llevan 3 septiembre ya de que cuando llegan está muerto su jardín. Claro. Aquí hemos vivido la misma experiencia, ha sido fuerte. Vuelven a llorar, claro. que no hubo maneras de cuidar, ¿no? Y ahí lo que se aprende ahí, muchas cosas, ¿no? Que la vida para seguir viva hay que cuidarla. Y estos niños hacen diálogo sobre eso, sobre ese dolor. Claro. Y hubo en otra escuela que la profe Sacramento, esa está en Mallorca, un niño, porque ahí ya fue otra situación, ellos tenían unas palmeras en su jardín, lindas, preciosas, y llegó un bichito que comía las palmeras. Sí. Y claro, estos otra vez a llorar, porque sus palmeras se iban, y ahí fueron a investigar, ese bichito es originario de Oriente, en función de todo el desequilibrio ecológico, fueron parar ahí. Como no era su ecosistema, sí. Su alimento generaba ese desastre ecológico. Pero en su lugar no, ellos forman parte del equilibrio ecológico, porque se alimentan y ahí no hay plaga de palmeras. Sí. Pero aquí que hay pocas palmeras, en aquel lugar que hay pocas, ellos causaron el desequilibrio, pero claro. Su postura, su cuestión es que ya venían de otro desequilibrio. Entonces los niños pasan a entender. Investigaron, pero uno de los niños dijo, ¿y para qué hacer tanto jardín si luego todo se destruye y hay que volver a empezar? Claro. Pero ahí, entre los propios niños había la conversación, pero por eso mismo, porque la vida de nuestro jardín para seguir viva tenemos que cuidarla. Ah, qué maravilla que es eso. No, me recuerdas además una experiencia, también sucedió con nosotros, una estudiante de nuestro equipo Marfil, en el trabajo de las huertas, tuvo que vivir un momento, y no solo ella, sino también el equipo, Daniela Tierra Adentro, la recuerdo muy bien su cara de tristeza, porque tuvimos una temporada de lluvia muy fuerte en Bogotá el semestre anterior, y la lluvia inundó los jardines que habíamos hecho. Entonces quemó muchas de las plántulas que teníamos, se ahogaron, incluso tenemos ahí los registros y fue muy doloroso. Sí, claro. Entender ese proceso, cómo hacemos para crear entonces ahora un sistema que impida el tema de la lluvia. Nos tocó crear entonces un invernadero, claro, entonces se creó todo un sistema, ellos mismos, los mismos estudiantes. Preservar. Hoy está en el Colegio Tabora toda una estructura que los mismos estudiantes hicieron para evitar el tema de las lluvias. Pero mira qué maravilla, Víctor, ese ejemplo que acabas de dar es un ejemplo de ciudadanía creativa. Ciudadano creativo participa de la solución. Así es. ¿Cierto? Crearon el jardín, hubo ese problema con las lluvias que no estaba previsto de antes. En vez de estar solo llorando, ¿qué hacemos? Pues vamos y resolvemos el problema. Y además, todo lo que conlleva de gestión emocional en ese trabajo, ¿verdad? Porque esas emociones que están ahí de frustración, de tristeza, ¿no? De pérdida, pues todo es resignificado dentro del propio proyecto, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos dialogando y aprovechando nuestra invitada del día de hoy, Angélica Sátiro, quien nos comparte páginas de sus libros y de una de sus últimas publicaciones, El Jardín de Juanita, como una propuesta de ciudadanía creativa. Vamos a seguir una página más, Angélica, y quisiera que miráramos otra de las iniciativas literarias que tiene y otro de los macroproyectos que se llama Hilomundos. Y para introducir en este tema, bueno, iremos a un corte institucional. El Jardín de Juanita es un oasis en el desierto de la monotonía. Un patio cordobés al que le falta la cobertura, la cara B de la docencia, un ecosistema sin wifi ni burocracia. ¿Cómo podría programarse la felicidad? Allí, los niños no juegan a ser agricultores. Allí, en un jardín que sobrevive, entre el cemento circundante, los niños juegan a ser insectos polinizando un mundo que con el tiempo será suyo. En eso se parecen a sus maestras. Viéndolos en el jardín de Juanita, observando su tesón mientras plantan los taráis y riegan las macetas, deduzco que somos sus mayores los que nunca estaremos a la altura del paisaje. Ahí está, un poema de uno de nuestros, el poema se llama Insectos Polinizadores. Sí. Y Angélica nos va a decir quién es el autor. Aquí está José Luis Martínez. José Luis Martínez. Sí, Clares, que creó ese poema en función de un jardín de Juanita que lleva una maestra en Almería, que es Julia Montoya,
Y él fue allí y quedó tan maravillado de ver lo que hacían estos niños, que es una escuela pública que tiene más de 25 nacionalidades diferentes. Es una región que recibe todo tipo de inmigración, es hermoso. Y esa maestra ahí con sus niños de 3, 4 años, que es Julia Montoya, que hace maravillas. Y ese poeta llegó ahí un día a ver y quedó fascinado. Y así encierro en mi libro Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita, porque es un poema muy bonito. Pues ahí está uno de sus libros, Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita. Hemos estado pasando páginas de este libro y ahora quisiera que presentáramos, Angélica, otro de los proyectos, y es un proyecto llamado Hilo Mundos, y arrancamos con una canción, una música especial. Hablemos de los autores de esa música. Miren cómo suena de bello en este momento esta canción. Sus sueños son las semillas que siembran la paz en cada rincón. Su abuela le dio un ovillo para que trazara caminos de luz en medio del gran oscuro que reina en el mundo donde ella nació. Con su manto de silencio aviva el latido del mundo que la... Muy bien, pues aquí estamos, Angélica. Damos un saludo a quienes nos están viendo también, porque tenemos personas que nos ven a través de esta magia de la tecnología. Estamos transmitiendo desde 14:30 AM, esto es Uniminuto Radio, estamos en la ciudad de Bogotá, un programa de radio que se emite de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora colombiana, y también a través de estos canales de YouTube estamos presentándole a todos nuestros, ¿cómo se diría?, seguidores de YouTube, no sé si sean televidentes, oyentes, no sé, los trabajos de Angélica Sátiro, y entre ellos el proyecto de Hilo Mundos, con esta música sobre la niña del hilo. Por favor. Mira, esa música es todo un regalo de Joan Miró y Núria Cervera, que son los intérpretes de la canción, pero también los creadores de ella. Y Joan Miró y Núria Cervera, que son españoles, él es de Canarias, él es de Cataluña. Ellos forman parte de un proyecto que yo estoy como muy enamorada, que es ese proyecto Hilo Mundos, que es de Ciudadanía Creativa para Construcción de la Paz, pero que un grupo de titiriteros, Víctor, de España, 4 grupos han decidido que van a hacer espectáculos alrededor de los cuentos de las aventuras de la niña del hilo. Esa canción se llama Hila la vida y está creada la letra con base en mi cuento La niña del hilo. Y los grupos de teatro que van a formar parte son La Mar de Marionetas, que es de Madrid, Teatro Bufo, que es de Valencia, Binichi Flat, que es un teatro de Cataluña, Teatro de Carmen, que es de Murcia. Entonces, esto sí es muy bonito. Son 4 grupos de titiriteros que están trabajando justamente los 4 cuentos de la colección Hilo Mundos, que tiene su música y tendrán además muchos lenguajes estéticos para deliciar nuestras vidas. Pues a ellos, a Joan, a Nuria, que nos han permitido además presentar sus canciones en este espacio de radio, les damos un saludo muy especial, un agradecimiento por ponerle música a esta entrevista y además poder presentar a los oyentes y a los que nos siguen por canales de YouTube los libros La niña del hilo, La paz se logra con la unión, la paz, bueno, en pregunta, sí. La paz se logra con el corazón, la paz se logra con las palabras. Exacto. La niña del hilo. Angélica, ahí tenemos 4 de sus libros. Hablemos un poco de qué es lo que pretende con estos cuentos, hacia dónde va este proyecto. Sí. Bueno, todos estos libros son recién estrenados, vamos a decir así. Su publicación es de junio-julio de este año. Y La niña del hilo es un personaje que tiene un qué de autobiografía, además de otras cuestiones. Esta niña es una niña que nace en un mundo en guerra, pero no lo acepta. O sea, ella no quiere estar en guerra, ella quiere la paz. Y entonces a partir de ahí hay todo un proceso de cómo lograr. Y ella descubre que puede jugar a imaginar mundos en paz. Y gracias a su abuela, bueno, estoy contando casi todo el cuento, eso no se hace. Sí, por lo menos estamos antojando a la audiencia y a los seguidores para que podamos meternos a los libros. Y su abuelita pues le regala unos hilos como mágicos.
Y a partir de ahí esa niña empieza a soñar y a soñar con mundos en paz y sueña tanto que inventa todo un universo llamado Hilo Mundos. Y los demás cuentos pues son sus sueños. Siempre empiezan con ella durmiendo y acaban con ella despertando, con todo ese mundo onírico que ella ha vivido en esa búsqueda de la construcción de la paz. Y por eso es que cada cuento tiene una pregunta, porque claro, yo escribo cuentos filosóficos, entonces mi objetivo es generar pensamiento, reflexión, intriga, sospecha, ¿no? Asombro. Así que los finales también nos dejarán preguntas. Son abiertos. No son finales cerrados, que No. es algo que yo señalo siempre de cómo lo observa mi hija Catalina, siempre cuando lee los textos. Papá, pero como que ella se queda así después de terminarlo. Aquí falta algo, el final, ¿qué pasó? Yo digo, perfecto, pues sigamos construyendo el final. De eso se trata, ¿no? Sí, falta tu pensamiento. Falta tu pensamiento, aportas Falta ahí. ¿qué haces después del cuento? Todos los cuentos que escribo acaban de forma abierta para generar esa actitud activa de quien lo lee, ¿no? Y en el caso, como son cuentos filosóficos, quiere generar reflexión. El tema del hilo tiene también una metáfora bien interesante. Lo hablaba usted en la conferencia de la mañana de hoy, y incluso había ecos sobre los hilos y todo lo que se puede generar en la cabeza. Incluso hilos que tenemos que desenredar de violencias, de recuerdos, de venganzas. Sí. ¿Cómo explica usted un poco más ese tema de la metáfora? Sí, de hecho la niña del hilo tiene un hilo porque el hilo, digamos, es el hilo de la vida y es el hilo del pensamiento. Y es lo que cada uno hace con la propia vida, cómo toma sus decisiones, cómo interpreta a sí mismo, cómo interpreta el mundo, ¿no? Obviamente que en el cuento lo hacemos suavecito, es decir, no lo ponemos tan complicado como lo expliqué ahora. Entonces, por ejemplo, la niña del hilo, lo que ella descubre es que en el mundo en guerra los hilos están en línea recta, pero que ella, como no quiere guerra, ella lo que descubre que tiene que salir de estos hilos en línea recta y buscar formas de construirlo, encontrarse con otras personas que como ella quieren construir la paz. Entonces la metáfora del hilo, en el fondo, es la metáfora de la autonomía de pensamiento, de la decisión por la paz, de la capacidad creativa de cada cual, de poder inventar algo que no está dado en el mundo. Y a partir de ahí, obviamente en Hilo Mundos, todos los personajes también están hechos de hilo y están hilando y deshilando. ¿Cuáles son los nombres de esos otros personajes? Uy, son varios personajes. Bueno, por lo menos aquí hay 3. Sí, yo te puedo contar de uno en concreto. Bueno, entonces es que es para provocar a las personas a meternos con los textos. Te quiero contar de uno en concreto porque lo citaste, el tema de deshilar. Es que hay un personaje muy en concreto, que es que su corazón se deshila. Y entonces, y ella se llama Cora de corazón, ¿cierto? Sí. Entonces, su corazoncito, que está hecho de hilo, un día ele amanece y se deshiló. Y ella se desespera, porque ¿cómo puede ser? ¿Qué va a hacer? Y cada vez se deshila más, su corazón se deshila. Y ella decide viajar por todo el universo y los mundos para ver qué hace, cómo vuelve a hilar su propio corazón. Ahora sin que nos cuente el final. No nos cuente el final, a pero ver sí, qué pasó. Bueno, para provocar aún más, miren las ilustraciones, los que nos siguen. Los que pueden ver, sí. Pueden ver unas ilustraciones hermosas. Exacto. ¿Quién está detrás de ese diseño? Eso iba a decir, 2 artistas encantadores, que es Alex Meléndez y Beatriz da Pena, que hacen unas ilustraciones muy delicadas, y cosa que para mí fue muy importante porque el tema es duro, ¿no? El tema es que la niña nace en un mundo en guerra. Entonces, y además los sueños, como él está en un mundo en guerra, sus sueños todos son aventuras que tienen ahí unos obstáculos que ella tiene que superar. Entonces, ¿no? Y las imágenes son de una delicadeza, de un color, de una hermosura que permite un acercamiento a estas aventuras. Hay unas... Mira esta, por ejemplo, que todo está hilado. Azul, hermosísimo. Sí.
Pues aquí hay una gran propuesta, además muy pertinente para la realidad en la que está sumido el mundo. No solamente lo digo de Colombia, ahí nos están viendo en muchos lugares del mundo, y el pensar la paz y el pensarla con los niños, yo creo que aquí es una alternativa bien interesante. Si pensamos que la salida está en las armas, si la salida está en colocar más cámaras que nos controlen y nos vigilen, aquí hay una alternativa distinta. Sí, sí. Mira, eso que acabas de decir, estas salidas operan en la lógica de la violencia, ¿verdad? Es un lenguaje de odio. Cuanto más existan armas y recursos bélicos, menos estamos en clave pacífica, ¿no? La paz, desde mi manera de entender, es un estado equilibrista de tranquilidad del orden, para pensar en clave de Santo Agustín, de Kant y tal, que estamos en constante dialéctica ahí con la crueldad y la violencia. Pero hay una lógica. Si yo solo opero en lógica de violencia y de crueldad, ya no estoy en modo paz. Así es. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas los nombres de los personajes. Además de Cora, que es la que se deshace su corazón, tenemos a Mens, que tiene un cabezón aquí lleno de hilos. Tiene un enredo en la cabeza. Un enredo, está enredado, pobre, no tiene tranquilidad del orden mental. Entonces su sueño, su reto, digamos, su desafío, es justamente deshilar toda esa confusión mental que tiene para volver a hilar y encontrar tranquilidad del orden dentro de él con sus pensamientos y palabras. Entonces es un niño, mira qué hermosura de ilustración, es un niño que su reto, porque mientras el reto de Cora es hilar y deshilar su corazón, el reto de Mens es hilar y deshilar su mente, su pensamiento, su capacidad de hacer palabras. Y ya el reto de Cora, que es la de la paz se logra con la unión, sí. El reto de ella ya es diferente, porque ella no habla como los demás, ella habla el lenguaje de las flores, y aquí se conecta con el jardín de Juanita, porque ella habla el lenguaje de la vida que no es la vida humana. Ella la vida vegetal. Sí, ella habla el lenguaje que no es de los humanos, en este caso la vida vegetal. Además acercarnos a captar el mensaje que nos da la vida vegetal. Sí, para entender otras vidas. Y ella pues vive ahí unas aventuras horribles y acaba, los cactus del olvido le pinchan, entonces ella se queda sin memoria. Y hay otro tema importante para la paz. No hay como construir paz colectiva sin memoria, ¿no? Y sin justicia, tenemos que luchar por la justicia, que no exista impunidad a quienes han causado daño al otro en el mundo, ¿no? Aquí durante mucho tiempo nos hemos preguntado, ¿perdón y olvido se puede? Perdón y memoria, perdón y justicia, eso es muy importante, ¿no? Entonces la niñita aquí, en ese caso el personaje onírico, sí, pincha en el cactus del olvido y pierde la memoria, o sea, está en el olvido. Claro. Pero aquí ya no cuento qué pasa, pero pasa algo con Flora, que ella descubre que la paz se logra con la unión. Ella cuestiona y también descubre de qué manera la memoria en el fondo es una memoria colectiva, ¿no? Es la historia colectiva. Pues Angélica nos está invitando, por un lado, a jardinar el planeta y por otro lado, sí, a tejer unas redes de paz y de transformación, además con esta propuesta, a lograr que la unión, el corazón, además, las palabras nos permitan construir la paz. Sí. Qué bello poder escuchar de la misma Angélica toda esta iniciativa, libros que estaremos seguramente nosotros divulgando en los diferentes centros con los que estamos trabajando. En el caso de Uniminuto lo estaremos haciendo desde el Proyecto Marfil, dando a conocer esta propuesta e incluso estamos haciendo investigación sobre ella. Esta entrevista seguramente nos conectará con esos otros aliados que vamos a hacer investigación sobre el proyecto. Sí, aprovechamos y comentamos eso, ¿verdad, Víctor? Rápidamente podemos hacer. Estaremos haciendo un proyecto de investigación académica entre Uniminuto y algunas universidades en México, Portugal y España, justamente a partir de los cuentos de Hilo Mundos, a partir de las propuestas que hay aquí, vamos a generar pues procesos de construcción de paz, ¿no? Uniendo esfuerzos académicos de gente de la educación infantil, de la filosofía y de varias otras facultades para poder generar, porque la paz es algo que se construye entre todos, ¿no? La paz es decisión, la paz es imaginación.
hay que inventar ese mundo en paz. Y eso no se hace uno solito en su casita. Hay que ir junto con los demás. Pues muy bien, pues gracias Angélica por el espacio que nos ha regalado, gracias a los seguidores de Uniminuto Radio, de este programa El Puente y los que nos han seguido por YouTube, para poder conocer sobre estas iniciativas. Seguramente habrán más espacios para seguir conociendo y escarbando las páginas de Angélica Sátiro, esas páginas internas que Angélica sigue escribiendo. Bueno, gracias, para mí Angélica. es un placer volver al puente y me encanta formar parte de ese puente que hacéis. Muy Sigamos, bien, pues gracias oyentes, ustedes sigan aquí en los 14:30 AM porque hay más programación. Nosotros nos iremos pues continuaremos creando y siendo ciudadanos creativos junto con Angélica Sátiro. Eso es todo en El Puente, yo soy Víctor Rojas.